Caída del Imperio Romano. Algunas de las causas son que no había productividad. La guerra y la esclavitud eran la base del éxito de Roma, pero fueron también las causas de que el mundo antiguo se estancara. Por lo mismo no hubo modernización. El imperio se comenzó a dividir y empezaron a cobrar más impuestos para mantener al ejército. La gente se encontraba descontenta, después ya no había suficientes soldados y surgieron los bárbaros. A finales del siglo II, Hispania alcanzaba su más alto desarrollo económico bajo el mando de Roma. Los mismos pobladores hispanos servían como ejército y así protegían las fronteras. Los ricos vivían tranquilamente, mientras que los más humildes se veían en el problema de la subsistencia. La influencia social adquirida por la aristocracia romana permite que accedan al poder de Roma emperadores de origen hispano. Con Trajano en el poder, la expansión romana llega a su máximo apogeo. Adriano, su sucesor, augura un largo periodo de paz que sería recordado como la época más feliz del imperio. Una amenaza se acercaba cada vez con más fuerza sobre el imperio romano, desafiando su hegemonía. Los bárbaros, nombre dado por griegos y romanos a los extranjeros desconocedores de la civilización clásica. Estos eran los pueblos que se encontraban cerca de los límites del Imperio Romano. A finales del siglo II, el emperador Marco Aurelio muere de peste en el Bajo Danubio, defendiendo las fronteras de Roma. Su desaparición provoca una fuerte crisis de sucesión que tiene grandes consecuencias en Hispania. A Marco Aurelio le sigue su hijo Cómodo. Tras ser asesinado por sus propios consejeros, se desata la lucha por el poder. Las conspiraciones y las muertes de efímeros emperadores son el preámbulo de la aclamación por el ejército del cónsul Severus como emperador. Estalla una nueva guerra civil en el imperio. Una vez victorioso, Séptimo Severo no olvida. Confisca las propiedades de los latifundistas hispano-romanos, que les han hecho frente y ejecuta mucho de ellos. No es la única calamidad que afecta a la economía hispana. Aprovechándose de la situación, bandas penetran desde el norte de África y saquean los territorios. La exportación del aceite, acosada ya por los impuestos y por la competencia del Oriente, se ve afectada. El siglo III se caracteriza por la inestabilidad política, ocasionando por los golpes militares. La economía se debilita, las monedas se acuñan cada vez con menos plata y más plomo. Por otro lado, los generales romanos, envueltos en luchas, descuidan las fronteras. A mediados del siglo III, siendo póstumo emperador, los francos y germanos invaden la Galia, destruyendo campos de la actual Cataluña. A esto se agrega la enfermedad de la peste, que por años en algunas partes ha existido. Ciudades son asoladas por la epidemia. En Roma, tras 50 años de guerra civil, el general Diocleciano es nombrado emperador en el año 284. Para evitar nuevos levantamientos militares y asegurar la correcta administración de todo el territorio romano, Diocleciano divide en dos partes el territorio, en oriental y occidental, quedándose él con oriental y a Maximiano dándole occidental, quedando en segundo mando los Augustos. Cada uno de ellos es ayudado en el gobierno por un colaborador con el título de Césares. En el territorio oriental, Galerio, y en el occidental, Constancio. Este es el conocido gobierno de los cuatro. Diocleciano pensaba que con reformas podría parar el declive del imperio. Desde los puertos mediterráneos del Oriente Medio, las nuevas ideas cristianas viajan por todos los caminos y logran, gracias a la tenacidad de hombres como Saulo y San Pablo, llegar a todos los rincones del Imperio Romano. Nadie habría imaginarse que del pueblo judío surgiera tan exitosa religión, el pueblo más odiado por los romanos y que era guiada por Jesucristo. A lo largo de las épocas, los emperadores romanos ordenan represiones sangrientas en contra de los cristianos. Diocleciano desencadena una terrible persecución.
A comienzos del siglo IV, Diocleciano se da cuenta de cómo sus esperanzas para salvar el Imperio Romano culminan en el fracaso. Constantino, que era influenciado por su madre, consagra en el Edicto de Milán, en el año 313, la libertad de los cristianos para celebrar su culto. En los últimos años, que va del 451 al 476, el rey Humo, Atila, marcha contra Roma en contra del general romano Flavio, pero Atila se retira. Más adelante surgen otras batallas, saqueos, luchas de poder, hasta que finalmente aparece el último emperador romano, Rómulo Augustulo, que era tan solo un niño. Después de que este fuera eliminado por un líder bárbaro llamado Odacro, el Imperio Romano de Occidente desaparece. Feudalismo. Es el sistema social, económico y político que se desarrolló en Europa, principalmente entre los siglos IX y XII. Como término genérico, el concepto de feudalismo se aplica a la relación de vasallajes, por la que se instituían obligaciones mutuas entre un señor y un vasallo. Cuando los pueblos germanos conquistaron en el siglo V el Imperio Romano de Occidente, pusieron también fin al ejército profesional romano y lo sustituyeron por los suyos propios, formados con guerreros que servían a sus caudillos por razones de honor y obtención de un botín. Vivían de la tierra y combatían a pie, ya que como luchaban cuerpo a cuerpo, no necesitaban emplear la caballería. Pero cuando los musulmanes y vikingos invadieron Europa en el siglo VIII, IX y X, los germanos se vieron incapaces de enfrentarse con unos ejércitos que se desplazaban con suma rapidez. Primero Carlos Martel en Galia, después el rey Alfredo el Grande en Inglaterra y por último Enrique el Pajarero de Germania, se dieron caballos a algunos de sus soldados para repeler las incursiones sobre sus tierras. Carlos Martel, con el fin de ayudar a su tropa de caballería, le otorgó fincas que tomó de la posesión de la iglesia. Estas tierras, denominadas beneficios, eran cedidas mientras duraba la prestación de los soldados. Estos a su vez fueron llamados vasallos, que significaba sirviente. Sin embargo, los vasallos, soldados electos de los que los gobernantes carolingios se rodeaban, se convirtieron en modelos para aquellos nobles que seguían a la corte. Con la desintegración del Imperio Carolingio en el siglo IX, muchos personajes poderosos se esforzaron para constituir sus propios grupos de vasallos, dotados de montura, a los que ofrecían beneficios a cambio de su servicio. Algunos de los hacendados más pobres se vieron obligados a aceptar el vasallaje y ceder sus tierras al señorío de los más poderosos, recibiendo a cambio los beneficios feudales. Se esperaba que los grandes señores protegieran a los vasallos de la misma forma que se esperara que los vasallos sirvieran a sus señores. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el duque de Normandía. Al conquistar sus soberanos, a fines del siglo XI, el sur de Italia, Sicilia e Inglaterra establecieron en todas estas zonas las instituciones feudales. España también adoptó un cierto tipo de feudalismo en el siglo XII, al igual que el sur de Francia, el norte de Italia y los territorios alemanes. En su forma más clásica, el feudalismo occidental asumía que casi toda la tierra pertenecía al rey, al duque, el marqués o el conde, que la recibía de Dios. El príncipe cedía los feudos a sus varones, los nobles podían ceder parte de sus feudos a caballeros que le rindieran a su vez. Mediante este subenfeudamiento se creó una pirámide feudal, con el monarca en la cúspide, unos señores intermedios por debajo y un grupo de caballeros feudales para servir a la convocatoria real. A lo largo de los siglos XII y XIII,
estallaron muchos conflictos entre los señores y sus vasallos, por los servicios que estos últimos debían prestar. En Inglaterra, la Carta Magna definió obligaciones de los vasallos del rey. No era obligatorio procurar ayuda económica al monarca, salvo en 3 ocasiones: en el matrimonio de su hija mayor, en el nombramiento como caballero de su primogénito y para el pago del rescate del propio rey. Los monarcas, durante toda la época feudal, tenían otras fuentes de autoridad además de su señorío feudal. La Iglesia consideraba que los gobernantes lo eran por la gracia de Dios y estaban revestidos de un derecho sagrado. El florecimiento del comercio y de la industria dio lugar al desarrollo de las ciudades y a la aparición de una incipiente burguesía, la cual exigió a los príncipes que mantuvieran la libertad y el orden necesarios para el desarrollo de la actividad comercial. El feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XIII. A partir de entonces inició su decadencia. El subenfeudamiento llegó a tal punto que los señores tuvieron problemas para obtener las prestaciones que debían recibir. Los vasallos prefirieron realizar pagos en metálico, a cambio de la ayuda militar debida a sus señores. A su vez, estos tendieron a preferir el dinero, que les permitía contratar tropas profesionales que en muchas ocasiones estaban mejor entrenadas y eran más disciplinadas que los vasallos. La decadencia del feudalismo se aceleró a los siglos XIV y XV, durante la Guerra de los 100 Años. Las caballerías francesa e inglesa combatieron duramente, pero las batallas se ganaron en gran medida por los soldados profesionales, y en especial por los arqueros a pie. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. Se conoce como Revolución Francesa al proceso social y político ocurrido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron: el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa Real de los Borbones, la abolición de la monarquía en Francia, la proclamación de la Primera República. Las causas más influyentes fueron la incapacidad de las clases gobernantes, que eran la nobleza, el clero y la burguesía, para hacer frente a los problemas del Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por el siglo de las luces, el ejemplo de la guerra de la independencia estadounidense y sobre todo las ácidas críticas de los escritores de la Ilustración al sistema político imperante. Más de un siglo antes de que Luis XVI ascendiera al trono en 1774, el Estado francés había sufrido periódicas crisis económicas motivadas por largas guerras emprendidas durante el reinado de Luis XIV, mala administración de los asuntos nacionales en el reinado de Luis XV, las cuantiosas pérdidas acarreó la Guerra Francesa e India 1754 y 1763, el aumento de la deuda generada por los préstamos a las colonias británicas de Norteamérica durante la Guerra de Independencia estadounidense. No tardaron en constituirse en toda Francia gobiernos provisionales, locales y unidades de milicia. El mando de la Guardia Nacional se le entregó a Marqués de Lafayette, héroe de la Guerra de Independencia estadounidense. Luis XVI, incapaz de contener la corriente revolucionaria, ordenó a las tropas leales retirarse, volvió a solicitar los servicios de Necker y legalizó oficialmente las medidas adoptadas por la Asamblea y los diversos gobiernos provisionales de las provincias. Necker estaba de acuerdo con Luis XVI en que el número de representantes del tercer estado en los estados generales fuera igual al primer estado y al segundo estado, juntos, pero ninguno de los dos llegó a establecer un método de votación. A pesar de que los 3 estados estaban de acuerdo en que la estabilidad de la nación requería una transformación fundamental de la situación, los antagonismos estamentales imposibilitaron la unión de acción en los estados generales, que se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789. Las delegaciones que representaban a los estamentos privilegiados de la nación francesa se enfrentaron inmediatamente a la Cámara
rechazando los nuevos métodos de votación presentados. Las clases sociales que carecían de propiedades deseaban acceder al voto y liberarse de la miseria económica y social, y no tardaron en adoptar posiciones radicales. Para solucionar los problemas económicos, el débil monarca Luis XVI convocó a los Estados Generales del Reino, que no se reunían desde 1614. Esta convocatoria fue exigida por los privilegiados, que eran el clero y la nobleza, quienes se negaban a pagar los tributos indispensables para conjurar la crisis económica. Los burgueses se aprovecharon de estas circunstancias y, ante la amenaza de la nobleza armada, que pretendió mantener sus privilegios, movilizaron a toda la nación. El pueblo salió a las calles de París y el 14 de julio de 1789 se apoderaron de la Bastilla. Esta prisión era el símbolo del absolutismo político y del régimen que se deseaba cambiar, que estaba conformado por artesanos, obreros, tenderos, estudiantes y funcionarios. Se impusieron a las tropas reales. Durante el transcurso de los 10 años siguientes a estos acontecimientos, los ideales revolucionarios demostraron su fuerza. Se obtuvo la libertad política, la dictación de una constitución que dividía los poderes del Estado para garantizar la libertad individual, para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y para permitir la expresión de soberanía popular mediante el sufragio. En la Revolución Francesa podemos distinguir 4 etapas: la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, la Convención Nacional y el Directorio. La Asamblea Constituyente, que abarca de 1789 a 1791, abolió los privilegios, sometió al clero al poder civil y secularizó sus bienes, ordenó la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y estableció el imperio de la Constitución de 1791. El rey se vio obligado a ceder. El 27 de junio ordenó a la nobleza y al clero que se unieran a la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI cedió a las precisiones de la reina María Antonieta y del conde de Artois, futuro rey de Francia con el nombre de Carlos X, y dio instrucciones para que varios regimientos extranjeros leales se concentraran en París y Versalles. El clero y la nobleza tuvieron que renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4 de agosto de 1789. La Asamblea aprobó una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo. Aunque se otorgaban compensaciones a ciertos casos, se prohibía la venta de cargos públicos y la extensión tributaria de los estamentos privilegiados. La burguesía en París, temerosa de que la muchedumbre de la ciudad aprovechara el derrumbamiento del antiguo sistema del gobierno y recurriera a la acción directa, se apresuró a establecer un gobierno provisional local y organizó una milicia popular, denominada oficialmente Guardia Nacional. El estandarte de los Borbones fue sustituido por la escarapela tricolor, azul, blanca y roja, símbolo de los revolucionarios, que pasó a ser la bandera nacional. Junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los delegados formularon los ideales de la revolución, sintetizados más tarde en 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. La Asamblea Legislativa, que abarca de 1791 a 1792, impuso la tendencia republicana de los moderados girondinos y los extremistas jacobinos sobre los defensores de la monarquía. Creó el Ejército Nacional para defender el proceso revolucionario contra los demás monarcas europeos, ya que los nobles que habían emigrado trataban de conseguir la ayuda de Prusia y Austria para restablecer el antiguo régimen. El rey fue privado de sus poderes durante el breve periodo, pero la mayoría moderada de la Asamblea Constituyente, que temía que se incrementaran los disturbios, restituyó a Luis XVI con la esperanza de frenar el ascenso del radicalismo y evitar una intervención de las potencias extranjeras. El 14 de septiembre, el rey juró respetar la Constitución modificada,
Durante este tiempo, Leopoldo II y Federico Guillermo II, rey de Prusia, emitieron el 27 de agosto una declaración conjunta referente a Francia en la que se amenazaba veladamente con una intervención armada.